Bueno, muy buenos días, hermanos y amigos. Aquí estamos una vez más en su programa La Trompeta Final y tenemos aquí a dos personas. Realmente hemos estado conversando con estas personas, con nuestros hermanos, una manera muy amena, una manera muy interesante. Y tenemos al pastor, a nuestro pastor Antonio Mansogo con nosotros y queremos darle la bienvenida, pastor. Gracias por estar una vez más aquí en el programa La Trompeta Final. Bueno, muchísimas gracias a esta linda audiencia de La Trompeta Final. Creemos que este programa pues, está haciendo mucha bendición, ya que tiene carácter espiritual y a la vez también informativo en lo que sucede día tras día, no solamente a nivel local, sino a nivel también nacional e internacional. Amén, pastor. Y también tenemos a nuestra hermana Karen Tascón, que es de Colombia. Hermana, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo para toda la audiencia. Un saludo para todos. Para mí es un placer trabajar en esto, representar la comunidad y ser una voz para tantas personas que están quebrantadas, sufriendo en nuestro pueblo inmigratorio. Bueno, vamos a empezar, vamos a ir directamente al punto de la entrevista. Vamos a hablar sobre esta organización que se llama Open USA, donde nuestro pastor Antonio Mansogo es el presidente a nivel del estado de Georgia y el tesorero a nivel federal. Pastor, ¿qué nos puede hablar sobre esta organización Open USA? Bueno, una organización muy importante, aunque el nombre pues sea nuevo para mucha gente, sin embargo tuvo otro nombre, ya que los integrantes de esta organización son integrantes que son líderes a nivel nacional y que han estado cabildeando a favor de una reforma migratoria en Washington D.C. Casi por más de 15 años ya. Pero esta vez lo que estamos intentando es extender un poco lo que es el perímetro de operación y el perímetro también étnico, ya que en el pasado solamente se veía como que era más bien una representación para la comunidad latina. Pero esta vez tenemos a los judíos que los estamos representando en Washington D.C. también, son parte de Open, y también hay otras organizaciones también de inmigrantes como de la Europa del Este, y que todavía no tienen sus propias organizaciones, que a su vez están tomando más bien como un paraguas también a Open. Y como decía antes, pues la sigla de Open lo que significa es organización de pastores evangélicos nacionales, integrado, como decía antes, por más de 16,000 iglesias en los 50 estados de la Confederación Americana, donde su servidor, pues a nivel estatal soy el presidente y a nivel federal, pues tesorero reconocido justamente a nivel de la Casa Blanca y a nivel también del Senado. Sí, y hermana Karen Tascón, ¿cuál es el cargo que usted ocupa aquí en esta organización Open USA? A nivel estatal, el estado de Georgia, soy secretaria y me ha tocado un poquito de todo. O sea, terminamos el logo hace poco. El logo inclusivamente queríamos que representara solo en oración, que Dios diera cómo fuera, y en un par de segundos empezamos a hablar y estamos, solo el logo representa un país que en este momento está sufriendo, un país que está oscuro, pero que si dejamos que la Biblia, la palabra de Dios, el Señor, ilumine este país, porque hay muchas personas que ignoran que en la palabra de Dios hay tantos versículos que habla del inmigrante y qué debemos de hacer nosotros para nuestro pueblo. Nuestro logo en sí representa eso. Entonces estoy a cargo de eso, estoy a cargo de la agenda, en organización y pues un poquito de todo. La secretaria nos toca un poquito de todo. Básicamente esta organización es como para ayudar a la comunidad inmigrante aquí en Estados Unidos, para que la voz de la comunidad inmigrante se haga sentir, se haga escuchar en Washington. Realmente es una pena a veces decirlo, pero comunidad como hispanos que somos, en vez de unirnos más, como que nos dividimos más, y entonces eso realmente repercute también cuando nuestras autoridades ven eso, pues realmente no nos prestan mucha atención. ¿Cómo se puede solucionar ese problema, pastor, para que el pueblo hispano aquí en Estados Unidos pueda llegar a esa unidad y pueda lograrse esta reforma inmigratoria tan anhelada por muchos de nuestros hermanos hispanos aquí? Yo creo que esta es una pregunta compleja, una pregunta que si la contestamos, ¿verdad?, en su totalidad necesitaría mucho tiempo,
porque tendríamos que considerar muchos factores, políticos, muchas veces de los países nuestros, donde obró mucho la dictadura, la traición, etcétera, y luego políticos corruptos, etcétera, etcétera. Pero gracias a Dios que la Iglesia, como una entidad divina, como una organización divina, pues está encima de cualquier entidad humana, y nosotros somos embajadores de la justicia social. Martin Luther King dijo una vez que injusticia en un lugar es injusticia en cualquier lugar del mundo. Entonces la temática hoy día, en particular lo que es la inmigración, es una temática que afecta mucho a la comunidad inmigrante, y lamentablemente no ha habido una buena representación, y la gente pues que ha estado representada, la comunidad también indocumentada, no han tenido el apoyo masivo, como lo acaba de subrayar, por la carencia de la unidad en medio de no solamente los mismos cristianos, sino también el pueblo inmigrante. Entonces muchos lamentablemente que empezaron con esas luchas, lo que hicieron más bien tirar la toalla, porque no hubo un respaldo de unidad. En Estados Unidos ahora mismo hay un total de 45 millones de hispanos, 45 millones, y de tal manera que los hispanos ahora mismo han venido a ser prácticamente la primera minoría. Antes fueron los afroamericanos y ahora son la comunidad hispana, y de acuerdo a las proyecciones censales para el 2030 se prevé que los hispanos van a ser la mayoría en la nación americana. Pero claro, sabemos que hay muchos sencillamente que no tienen papeles. Entonces, contestando a su pregunta, lo que hace Open, lo que tratamos de hacer es cabildear, no solamente a nivel de condado, a nivel estatal y a nivel también federal, la gran necesidad de una reforma migratoria. No queremos una amnistía, como muchas veces algunos políticos baratos han tratado de definir la reforma migratoria. Porque amnistía se define cuando prácticamente se te perdona todo y no tienes que pagar nada en absoluto. Pero en el caso de una reforma migratoria, lo que pedimos es sencillamente que se reconozca a la gente que está aquí, y obviamente la gente que tienen felonías, crímenes de sangre, crímenes bastante fuertes, pues si el gobierno quiere reportarlos, que los deporte. Pero hay ciudadanos aquí honrados, hay gente que está trabajando fuerte, que salieron de sus países sencillamente para buscar una buena vida. Y es lo que caracteriza a la nación americana, en lo que confiere a su historia. Porque mucha de la gente que vinieron, sobre todo los que vinieron en Europa, vinieron por las mismas razones, de buscar una mejor vida, de buscar una tierra libre de persecuciones, sea donde pudieran estar tranquilos. Y ese es el famoso sueño americano. Y el famoso sueño americano todavía está abierto a cualquier persona que quiera vivir en paz y vivir las ideologías americanas. Entonces, Open lo que hace, pues mira, como te decía, buscar sobre todo candidatos que puedan representar nuestros intereses, y también explicar a nuestra gente las distintas plataformas partidistas, y señalarle aquella plataforma que ve los intereses del pueblo inmigrante, y que ellos a su vez den su voto a esa plataforma. Y sobre todo en estos momentos que reconocemos que las elecciones de este año son las más importantes, en nuestra opinión, dentro de lo que la historia americana, sencillamente porque hay una postura muy antimigratoria y muy agresiva, lamentablemente hay que decirla, que creemos que si llegara a suceder, el panorama sociopolítico y económico de esta nación iría completamente hacia una destrucción, pero repentina, de inmediato. Se sentirá el impacto, y esta nación la amamos, somos de aquí, podemos decirlo, porque aquí vivimos. Nuestros hijos han nacido aquí, mucha de la gente aquí tenía sus raíces ya. Entonces tratamos de sonar una voz de alarma. ¿Por qué? Porque tradicionalmente a nuestra gente no les gusta salir a votar. Aún los ciudadanos, los hispanos que tienen su ciudadanía, no salen tampoco a votar. Y creo que este no es el tiempo de seguir la misma costumbre del pasado en cuanto a las elecciones. Todos esta vez tienen que ir a votar, porque es cuestión de vida o muerte. Entonces es el papel que Open está realizando en estos momentos, y también cabildear también por una mejor educación para nuestra gente también, porque la educación es parte integrante del desarrollo sociopolítica y económico de la persona. Sí, hermana Karen, ya hablando, tocando un poco el tema de lo que el pastor ha estado hablando sobre las próximas elecciones, ¿cuál sería la recomendación que usted le daría a todos nuestros radioescuchas? ¿Cuál es la actitud que ellos deberían tomar para estas próximas elecciones que se acercan? Como dijo el pastor, es unas elecciones muy importantes porque se está jugando muchas cosas.
Entonces, ¿cuál sería la recomendación que usted le pudiera dar a la comunidad hispana, sobre todo a los hispanos que tienen papeles, que son ciudadanos, que pueden ejercer su voto, para tratar de escoger lo mejor para nosotros como comunidad? Así es. Lo que recomiendo primero es de que nos eduquemos. Nosotros muchas veces le enseñamos a nuestros hijos tantas cosas tan hermosas, pero cuando nos sentamos en una mesa a comer, a hablarle a nuestros hijos y a nuestra familia, a decirles la importancia sobre votar. Si nosotros no votamos, es no tener una voz. ¿Y qué ganamos ir afuera y decirle a otro, ay, mira cómo está el país? Si no votamos, si no hacemos que nuestra voz sea escuchada. Hay un refrán, ya que el pastor mencionó a Martin Luther King, me encanta estudiar la vida de Martin Luther King. Y si vemos lo que él hizo, él se unió con tantas personas y les dijo que el amor iba a sacar la oscuridad. Estamos viendo mucha racismo hacia nuestro país y eso es lo que yo le digo, anoto a que es oscuridad. Estamos viendo muchos cambios en este país que se están viendo tan oscuros y quiero leer exactamente el refrán. Dice, la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad. Solo la luz puede hacerlo. El odio no puede expulsar al odio. Solo el amor puede hacer eso. Entonces yo quiero incluir a que nosotros entendamos de que en amor y votar y hacer que nuestra voz sea escuchada, las personas van a escuchar. Y vamos a poder derribar muchas de estas mentiras. A las personas que tienen una relación con un vecino que es americano, ame a ese vecino y vaya a hablar con él. Hay veces cuando yo hablo con los americanos me dicen, quiero hacerte unas preguntas que no le hiciera a nadie más, pero como eres hispana y eres muy buena gente y me amas, quiero hacerte esas preguntas. Y me hacen preguntas de mentiras que ellos creen sobre nosotros. Creen que el inmigrante no paga taxes. Y les explico, mira, cuando tú vas a una tienda y vas a comprar una gaseosa, una chocolatina, ¿qué hay que pagar? Taxes. O que cómo es, muchas situaciones que ellos creen que son mentiras. ¿Cómo vamos a poder derribar esas mentiras? Amando a nuestro vecino americano, enseñándole la verdad y después él también, no nomás vamos a votar nosotros, tal vez en la próxima elección él va a votar para nosotros también. Entonces, esta es la única manera, la educación, la verdad, la justicia tiene que sobresalir. Sobre todo la educación, porque a veces, como dice el dicho, justos pagan por pecadores. Exactamente. Y a veces el americano tiene un mal concepto sobre el hispano, porque conoció quizás a un hispano de que mató a alguien en un carro porque estaba borracho. Entonces ya a todos nos meten en el mismo paquete y se llevan esa impresión. Exacto. Y a veces nosotros, en vez de tratar de cambiar eso, lo que hacemos, nos escondemos, nos cruzamos de brazos. Bueno, yo tengo papeles, a mí no me importa el resto y el resto que se arregle como puede. Exactamente. Entonces, pastor, hay un problema también aquí en nivel, ya hablando un poco en la iglesia con relación a lo que es la iglesia y la política. Muchos piensan que el estar metido en estas organizaciones, crear estas organizaciones o ejercer el voto o participar en política es malo, es como lo ven como si fuera pecado. ¿Qué cosa nos pudiera decir usted al respecto? Bueno, en primer lugar, están muy equivocados. Yo creo que Karen dijo algo muy importante acerca de la educación. Un pueblo, verdad, ignorante, sin educación, es un pueblo que tiende a perecer, a sufrir y a esclavizarse dentro del martillo de un sistema político y a veces dictatorial. Ahora, en el caso, verdad, aquí en Estados Unidos, mucha de nuestra gente, repito, vienen de raíces muchas veces de un evangelio donde el gobierno y la iglesia completamente están separados, y por otra parte por la experiencia de políticos tan malos, manchados las manos con sangre, corruptos, y piensan que eso es pecado. Pero ¿qué pasa? Cuando tienes a un hombre que no conoce a Dios, su naturaleza es lo que va a representar. Pero si tienes a un hombre que conoce a Dios en una posición de hegemonía, obviamente va también a reflejar el amor de Dios y la misericordia de Dios.
Pero regresemos un poco, porque cuando hablamos de política hay que ir al origen de todo. La palabra política viene de políticos o de polis, o sea, ciudades, el hombre expresando justamente sus intenciones, su ideología y tratar de convencer al otro que su posición es mejor. Entonces, lo que primero que tenemos que entender que el pueblo más político del mundo es la Iglesia de Jesucristo. Somos los más políticos, porque nosotros estamos con la gran misión de evangelizar al mundo. Y al evangelizar al mundo lo que tienes que hacer es cambiar la persona, la manera de pensar y convencerle que lo que tiene es mejor de él. Eso es política. Y eso es lo que hace los candidatos. Vótenme a mí porque yo tengo la mejor idea. Y nosotros los cristianos somos los mejores políticos que hay. Pero qué bueno vender la misma idea dentro de lo que es la alta magistratura de la nación, como puede ser presidente, o en el Senado, o a la alcaldía, o el comisionado, etcétera, etcétera. Y aún la palabra de Dios, hermano, nos habla de la importancia de la iglesia en participar, hermano, en actos cívicos. ¿Qué son actos cívicos? Sencillamente educar a la gente cómo se mueven los sistemas y tratar de establecer el mejor. Desde un punto de vista de la palabra de Dios, cuando miramos el pueblo de Dios en particular, la iglesia, la gente que eran los detentores de la palabra de Dios, que escuchaban de Dios, como es la iglesia de Cristo hoy día, estos a su vez son los que tenían que influenciar en el rey, en las personas que estaban gobernando. De hecho, el rey, para tomar una buena decisión, ¿qué es lo que hacía? Iba a buscar al profeta. Y él quería escuchar qué es lo que el profeta decía y a su vez podía aplicarlo. En otras palabras, quería escuchar de parte de la gente que conocía de Dios, que tenía el Espíritu de Dios. Pero lamentablemente hoy día lo estamos haciendo al revés. Parece ser que nosotros, que somos la iglesia, que somos el oído de Dios, la boca de Dios, preferimos ir a consultar al político barato que no conoce a Dios, que sea él que nos diga lo que tenemos que hacer. Y a raíz de esto, por eso tenemos el mundo tan destruido y tenemos ese panorama tan trágico que estamos hablando. Pero si regresamos al principio, al propósito, como Dios siempre ha querido las cosas, la iglesia estaría hoy día en la plataforma política diciéndole a los presidentes, a los senadores, esto no es así. Tienes que hacerlo así. Porque en ni un momento el profeta le iba a consultar al rey. Era el rey consultando al profeta. Entonces, para mis compañeros que me están escuchando, que siguen creyendo que la política es mala y todo lo demás, mira, la política, los legisladores siempre van a poner las leyes. Pero estas leyes no van a decir, bueno, a ti no te afectan porque eres cristiano. Nos van a afectar a todos. Por lo importante es tener a un legislador que tenga temor de Dios, que pase leyes que beneficien a la iglesia. Porque hoy día en América hemos visto una erosión de la moralidad, sencillamente porque cuando miramos la historia, el Senado americano y su gobierno en su totalidad eran cristianos, maestros de la escuela dominical, y se aseguraban que la religión, la moral, fuera también una asignatura aún en las escuelas. Pero cuando empezaron a entrar los ateos, la gente que no conocía, ¿qué es lo primero que hicieron? Quitaron la lectura de la Biblia en las escuelas, quitaron los 10 mandamientos, y de tal manera que empezaron a legislar, a pasar leyes que eran como antibíblicas y anticristianos, como tenemos hoy día en la esfera social americana, la legalización del homosexualismo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, tenemos el aborto y tenemos inclusive lo que son los transgéneros hoy día y la prohibición que no se puede hablar de Dios en la escuela. Sencillamente porque le hemos pasado lo que le pertenece a la autoridad eclesiástica a unos impíos, a unos inconversos y a unos ateos. Y lo peor, pastor, que cuando estas leyes han sido aprobadas, casi ningún líder religioso alzó la voz de protesta. No hubo alguien que dijera, o hubo pocos que dijeron esto no está bien, sino que muchos, como quien dice, van tras de eso porque también les conviene y no piensan en el daño que no solamente se hace a esta generación, sino a las venideras, porque nuestros hijos van a ser los que van a tener que lidiar con todas estas cosas más adelante. Es que como nosotros, repito, somos embajadores, estamos representando un gobierno, estamos representando un reinado, y como buenos embajadores tenemos que representar los intereses de ese gobierno. La santidad, Jesucristo es el Salvador, hay paz en el Señor, hay vida abundancia en nuestro Señor Jesucristo. Ese tiene que ser nuestro mensaje. Y de hecho, cuando se pasó la legalización homosexual, al instante, no perdí tiempo, escribí lo primero inmediatamente condenando y denunciando este pecado y dije que venían días oscuros sobre esta nación. Sencillamente porque habían adoptado el mismo pecado de Sodoma y Gomorra, que más tarde trajo la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y existe una ley hoy día que no se puede hablar en contra de eso,
y como tengo mi responsabilidad delante de Dios, en cualquier púlpito, aún en la radio, sigo todavía predicando en contra del homosexualismo. Amén. Porque creo que ciertamente, como dijeron los discípulos, que el obedecer a Dios es mejor que obedecer a los hombres. Hay ciertos elementos de nuestra fe que no podemos negociarlos. Y estos elementos los podemos negociar, pero sin embargo tenemos que seguir dirigiéndonos a nuestros gobernantes, que hay una mejor manera. Si queremos cambiar la situación, tenemos que regresar nuevamente a la palabra de Dios. Así es, pastor. Hermana Karen, ¿cuáles las próximas actividades, cuál es la agenda que la organización Open USA tiene para estos próximos días? Bueno, es increíble cómo Dios nos ha estado abriendo las puertas tan rápido. Telemundo ya vino a entrevistar al pastor Monsogo. Estamos hablando de otras cadenas también que están ya queriendo entrevistarnos. Pero ahorita se comunicaron con nosotros un congresista de Illinois que quiere venir a visitar la comunidad de Open USA, la comunidad cristiana, que se llama Luis Gutiérrez. Y yo quería agregar algo, hermano, a lo que estaba diciendo el pastor. Nosotros como cristianos tenemos que entender que en la Biblia muchas personas hicieron esto. Miremos la historia de Esther, qué película tan hermosa que salió, que se llama Una noche con el rey. Ella intercedió por el pueblo inmigratorio de su país, porque algo iba a pasar. Sí. Nosotros como Open USA estamos viendo que algo viene fuerte para nuestro pueblo de muchas naciones, y estamos yendo a interceder, a ir a hablar con estos, digamos, reyes. Entonces es muy importante hacerlo. Lo hizo Daniel, lo hizo los profetas. Pero ¿qué tal? La iglesia tiene que ponerse a pensar, ¿qué tal? Cada vez que nosotros vemos que un rey en la Biblia le pedía la opinión a un profeta para saber qué quería Dios, ¿qué tal ahora que los que están hablando son atacados por otros que también se llaman cristianos y dicen, él está mal? ¿Qué tal que en los tiempos de la Biblia también estuvieran atacando a los profetas diciendo, él está mal? Sabiendo, hermanos, si sea demócrata o republicano, alguien quiere venir a nosotros a saber qué dice la Biblia o qué dice la comunidad cristiana sobre esto, es nuestra obligación, como ese don de profecía que Dios ha dado en estos tiempos, hablarles, decirles, esto es lo que debemos de hacer, esto es justicia y esto es verdad. Y ahorita, mire, lo que usted me está preguntando, este hombre, congresista de Illinois, quiere venir a saber qué con nosotros, quiere saber nuestra voz, quiere escucharnos. Y claro, por respeto lo vamos a dejar hablar un tiempo y vamos a permitir, vamos también dar nuestra voz a él. Esto es muy importante y yo le pido a mis hermanos que no haya división en esto. Nosotros no nos vamos a vender. Tenemos muy claro, conozco muy bien al pastor Monsogu, por eso acepté en esta organización. Yo soy muy delicada en esto, porque sé que es una persona que ama a Dios, teme a Dios, y no vamos a negociar con lo que nosotros creemos que es la palabra de Dios, que es la sana doctrina. Y hermana, ¿hay algún número de teléfono? ¿Cómo se puede comunicar quizás los amigos, los pastores que están escuchando, que dicen, bueno, yo quiero apoyar esta organización? ¿A dónde ellos deben de llamar? ¿A dónde ellos tienen que escribir? ¿Hay algún número, un correo electrónico que se le puede facilitar a la audiencia? Sí, claro. Está el Facebook, que es Open USA, Georgia. Open con la rayita en el medio, USA, Georgia. Y también, bueno, por ahora se pueden comunicar conmigo al 770-873-9925 o comunicarse con el pastor Monsogu. Bueno, correcto. Así que, estimados radioescuchas, bueno, ya escucharon tanto a nuestro pastor Antonio Monsogu y a nuestra hermana Karen Tuscon sobre esta organización. Es tiempo como iglesia que nosotros nos levantemos y hagamos sentir nuestra voz para que tratar de mejorar, cambiar el ambiente que se está viviendo en estos momentos. Eso sería todo por el día de hoy. No sé si, hermana, usted quisiera dar unas palabras de despedida para nuestra audiencia. Claro, decirle a toda nuestra audiencia que oren por esto y que seamos como ese gran siervo de Dios, Martin Luther King. Tremendo que él era un pastor que decidió hacer algo.
y nosotros como cristianos, sea quien sea, debemos de hacer algo. Entonces, oren, apóyennos y por favor, esté pendiente de todo este movimiento que el Señor está levantando. Amén, así será. Pastor, sus últimas palabras para la audiencia. Muchas gracias, mis amados. Y es muy importante, aunque haya aspectos ¿verdad? Que nos dividen, pero cuando miramos la gran necesidad de una reforma migratoria, yo creo que nos une a todos nosotros. Basta ya del panorama que hemos estado viviendo por mucho tiempo, de un padre de familia conduciendo el coche, anda nervioso siempre, mirando el retrovisor por si viene un policía. Basta ya de ese panorama de nuestros niños en las escuelas, sus manitas están sudando, pensando que cuando lleguen en la casa no van a encontrar a sus padres. Basta ya que una madre esté trabajando y no sabe si va a encontrar a su esposo en la casa. Es tiempo de cambiar ese panorama. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Uniendo todo nuestro esfuerzo y pidiendo una reforma migratoria. Somos muchos en esta nación y podemos cambiar ese panorama en un abrir y cerrar de ojos a través de la unidad. Amén. Bueno, muchas gracias, pastor. Muchas gracias, hermana Karen. Eso es todo por ahora con nuestra audiencia. Vamos a pasar ahora a estudios. Que Dios les bendiga.